Universidad Autónoma del Estado de México, Licenciatura en Ciencias de la Información Documental, asignatura Sistemas de Clasificación Bibliográfica. Presenta Diana Michelle Albarrán Madero. Hablaremos sobre el sistema de clasificación decimal Dewey. El propósito inicial del esquema de clasificación decimal Dewey era el ideal de ordenar todo el conocimiento registrado para lograr establecer el orden de todo el conocimiento humano. Se propone un procedimiento que va de lo general a lo específico con una interacción entre los. Observamos el formato de la clasificación decimal Dewey. La edición 21 de esta clasificación se publica en 4 volúmenes. Las características generales del sistema de clasificación decimal Dewey es una clasificación jerárquica que va de lo general a lo específico en términos de la disciplina y la relación entre sus materias. Cada subdivisión está subordinada a una clase más general de la que forma parte. Los números en este esquema son arábigos. El uso de un solo tipo de símbolo se llama notación pura, y si un número excede 3 dígitos se coloca un punto decimal que separa al tercer dígito del cuarto, como es 200 religión, 610 medicina. También tenemos tópicos generales que tienen 1 o 2 ceros, como los ya mencioné. El principio jerárquico se ha manejado siempre, que va a ser leído de izquierda a derecha. Aquí se puede apreciar que después del tercer dígito se coloca un punto decimal y de esta manera el proceso de subdivisión continúa. Aquí un ejemplo de la progresión de un número que va de lo general a lo específico. El índice relativo comprende la primera porción del volumen 4 que provee una serie de números de varias materias y es posible escoger el número que mejor representa el punto de vista de la publicación. Aquí estamos viendo un ejemplo de un tema y se representan sus relaciones. Los términos que incluye el índice son tratados como encabezamientos sinónimos, términos seleccionados de uso común. El uso de la menotecnia. El esquema de Dewey utiliza la menotecnia, esto es, los mismos dígitos representan la misma materia alrededor de todo el esquema. El orden de los números es el siguiente. Estos son los números que están arreglados en un orden decimal numérico. Esto es, después de un punto decimal es necesario observar los decimales y arreglarlos en forma correcta. También nos presentan 24 principios que son altamente recomendables para ser tomados en cuenta al momento de clasificar. Debemos de determinar la materia. El clasificador necesita examinar la materia que tiene en sus manos. Esta examinación incluye el título, información, tabla de contenido, revisión del texto, catalogación o publicación, revisión de las obras similares. Por otra parte, debemos de determinar la disciplina. Después de que se ha decidido la materia, es necesario determinar la disciplina. Por ejemplo, si la obra es sobre caballos, hay que decidir si trata sobre la zoología y cómo, cuándo o los aspectos de la anatomía y fisiología de el tema. La asignatura topográfica la integran los datos que representan en una obra para que ésta sea localizada en una biblioteca. Usualmente consiste en un número de clasificación, un símbolo de localización y un número de libro, como se muestra aquí. Para los números existen varias formas para asignarlos. Un número corrido, que es para cada obra en un número de clasificación. Aquí las primeras 3 letras
o a veces 4 del apellido del autor o del título, si la obra no presenta un autor determinado. En las de abajo, las primeras 3 o a veces 4 letras del apellido del autor, seguidas por un número para hacer cada número único. Los números de Cutter son tomados de la tabla de autor. Esta tabla establece que una biblioteca debe tener un número único para cada obra. En la siguiente tabla es utilizada en algunas bibliotecas de la Universidad de México. Esta tabla permite arreglar y tener control sobre una colección siempre y cuando el volumen de la misma no rebase de los 3000 títulos. En los sumarios hay 10 clases. El primer sumario, cada clase va de los 100 a los 900 y representa una disciplina o un grupo de disciplinas. La clase 000 contiene materiales generales que no son necesariamente disciplinas relacionadas, por ejemplo, periódicos, enciclopedias, computadoras, etc. En el segundo sumario, cada clase principal tiene 10 subdivisiones y está presentado por los dígitos que van del 1 al 9. El dígito 0 nunca representa una subdivisión distintiva de un tópico. El tercer sumario, cada subdivisión en donde los dígitos van del 1 al 9, dividiendo a la sección de un tópico en cuestión. La jerarquía en los esquemas, como se ha comentado anteriormente, tienen 10 clases y está dividida en 100 divisiones y 1000 secciones. Cada división es un aspecto específico de su clase principal y al menos casi siempre cada sección es un aspecto específico de la división. Las tablas. El esquema de clasificación contiene 7 tablas auxiliares empleadas para construir números más específicos y que no se encuentren listados en los esquemas. Por ejemplo, a cada tópico se le puede agregar un aspecto geográfico y los esquemas no siempre enlistan cada lugar, por lo tanto es posible agregar dicho aspecto geográfico a cada tópico y estos se presentan en una tabla.